Bienvenidos sean a esta su octava edición del programa Otredades, donde conviven las diversas edades, las diversas identidades y expresiones culturales que en Nicaragua son. El día de hoy tenemos como invitada a una artista plástica sumamente polifacética. Ella ha dibujado y ha pintado, después nos aclarará qué fue primero, si el dibujo o la pintura, por ejemplo, y viene de más allá del océano Atlántico, del norte del Estado español, del País Vasco, concretamente de Vizcaya, de un hermoso pueblito, alguna vez pasé por ahí, pero muy fugazmente, llamado Ondárroa, y lleva habitando entre nosotros Itziar Garalde, es su nombre, desde hace ya un buen rato, desde 1991, si la memoria no me traiciona. Itziar llegó a Nicaragua y creo que solo ha vuelto de vacaciones o alguna temporada un poquito más larga a su País Vasco natal, ¿no? Y a su Ondárroa de nacimiento. Naciste en Ondárroa, ¿no? Sí, sí. Y aparte de dibujar y de pintar, donde si a la pintura nos referimos, lo viene haciendo al óleo, con témpera o al acrílico, entiendo que también has dibujado con plumilla, ¿verdad? Si mal no recuerdo. En algunas de tus exposiciones he apreciado, por ejemplo, la Catedral de Managua, ¿no? Sí. Con ese cielo tan típico o característico de tus expresiones artísticas. Y desde 1987 a Itziar, yo me imagino que no por casualidad, pero ya nos lo dirá ella, le dio por una habilísima capacidad de elaborar papel arte. Y ese papel arte es precisamente el nombre que Itziar eligió para nombrar a una pequeña empresa familiar que desde entonces existe y donde se hacen cosas como estas que tenemos, ¿no? Señalablibros, ¿verdad? Cuadernos, libretas, en fin, pueden ustedes apreciar algunas muestras de ese arte con papel maché, o es de diferente tipo. Sí, es diferente, porque el papel maché sería la técnica, por lo menos cuando uno corta pedazos de papel y los va pegando, como ensamblando y creando objetos, pero no es propiamente elaborar papel. En este caso, el papel hecho a mano, tienes que, partiendo de papel, obviamente el papel se recicla, pero también aparte de eso yo le inserto fibras naturales, objetos, o sea, le meto siempre... Es una especie de collage, pero más sui generis, ¿no? Sí. No es tan sencillo como pudiera parecer, ¿no? Bueno, en realidad... Es papel intervenido por tu arte. Sí, es que, mira, hacer el papel, yo no lo inventé, ¿verdad? Eso lo inventaron los chinos claro. Hace más de 2000 años, ¿verdad? Entonces, el procedimiento estándar para hacer papel no es tan difícil, no es algo tan complicado, pero requiere tiempo, preparación, una infraestructura. Tienes que, para elaborar papel sí, a veces pasa 1, 2, 3 horas preparando el material para propiamente hacerlo. Pero en mi caso, desde que descubrí la cuestión de hacer papel, yo como artista, como que me nacía meterle cosas. No dejarlo así tal cual, sino que siempre se me ocurrió meterle fibra, hojas, le metía concha, porque claro, el material mientras está húmedo está moldeable. Entonces, le metía todo tipo de objetos que se me ocurría y así surgió Papel Arte, precisamente, toda esa experimentación. Claro, realmente es un emprendimiento muy original, nunca mejor dicho, ¿no? En el cual ya lleva algunos años, ya lleva bastantes años y ha recorrido, yo creo que prácticamente toda la geografía de Nicaragua con tus cuadernos
tus señaladores de libros, tus pequeños paisajes. Yo tengo, recuerdo, una plaza de la Independencia de Granada. Ya, sí. Que en uno de los primeros festivales de poesía que hubo en Granada, en aquellas ferias que se ponían por ahí, estaba vos, y yo me acuerdo que ese lo tengo siempre, ¿no? Sí. Que tiene al fondo la Catedral de Granada. Sí. Entonces estaba pintada de blanco y se ve el mombacho. Sí, sí, eso hace rato ya. Ya hace rato, sí. Entonces, esa es una de las expresiones artísticas, pero yo pienso que fundamentalmente como artista plástica, ya me dirá si estoy equivocado o no, ya me dirá. Ella es una pintora, una artista del pincel, de la plumilla, ¿sí? Y ha tenido varias etapas. Hay una parte que se aprecia en su obra plástica, en su pintura fundamentalmente, sobre la naturaleza. Y en la naturaleza el mar es una pasión que ni ella abandona ni el mar la abandona a ella. Por ejemplo, uno puede apreciar entre los recursos que se irán pasando a lo largo del programa algunas obras como Mar Recuperado, por ejemplo, donde se ven los tumbos o las olas del mar y en transparencia en el primer plano algunos peces de la fauna marina, algunas conchas o almejas o lo que sea, incluso no sé si anémonas o no sé, en fin. Por ejemplo, ¿no? También hay muchos paisajes de nuestra costa caribe. No en balde, y ya era el momento de decirlo, Itziar compartió buena parte de su vida, ya nos dirá cuántos años exactamente, con uno de nuestros poetas, bueno, es el poeta de la costa más significativo, mi querido amigo Carl Rigby, que ya hace más de 7 años se nos adelantó, ¿no? Y no es pues por casualidad ese amor por la costa caribe, ¿no? Tiene 2 hermosos hijos, Aritz y Yoar, ¿ya? El varón, que es el mayor, que es arquitecto, y la mujer, Yoar, que es psicóloga, pero se defiende por sí misma en otros menesteres, pues, mientras se crean las condiciones para poderse dedicar a la psicología. Entonces hay esos paisajes de la costa caribe, uno ve Bluefields, la bahía de Bluefield, o de pronto ve a unos niños sentados en esas casas tan típicas de nuestra costa caribe, ¿no? De tambo, que solemos decir, ¿no? Son niños tan bellos de las etnias miquita, o yo qué sé, o mayagna, o rama, o sumos, en fin. Vos estuviste, me imagino que en Laguna de Perlas, de allí era la familia de Carlos, ¿no? Sí. Aunque a él está sepultado, entiendo que en Bilwi, en Puerto Cabeza, ¿no? Sí, bueno, ese amor pues por el mar a mí me viene de nacimiento también, porque yo nací en Ondarroa, que en euskera Ondarraoa significa boca de arena, y es un pueblo que estamos al lado del mar, que antiguamente parece que era una bahía de arena, y de ahí viene el nombre, ¿verdad? Claro, ahora es un pueblo más industrializado, con barcos, con un puerto enorme, pero yo crecí al lado del mar. Aparte, mi papá trabajó en el puerto toda la vida, él hacía redes para la pesca, y entonces toda la vida estuvimos cerca del mar, viendo los barcos que entraban y salían. Yo de hecho trabajé también un tiempo descargando barcos, porque todos los de Ondarroa hemos trabajado alguna vez en el puerto, porque es parte de la idiosincrasia de allá, ¿verdad? Cuando viene el barco vas a hacer la descarga, y entonces yo tal vez como que agarré esos elementos de las conchas, de los peces, de las redes, de toda esa parafernalia de la pesca, y yo lo transformaba en otra cosa. Y luego, claro, vine a Nicaragua y conocí a Carlos, que era de Laguna de Perlas, pero criado en Bilwi, en Puerto Cabeza. Y luego vivió en Bluefield también, o sea, él era
un poco de todas partes, ¿verdad? De la costa. Y claro, esa influencia también de él, pues me hizo amar el Caribe y reflejar en mis cuadros ese mar que yo no conocía, ese mar tan verdoso, diferente a mi mar Cantábrico, claro. ¿Verdad? Pero sí, lo del mar recuperado también fue a cuenta del litigio que ganó Nicaragua en el Tribunal de la Haya del mar, las 90.000 millas. Sí, que se recuperó a Colombia y eso. Entonces, ese día me puse a pintar ese cuadro y lo quise representar como esa parte, creo que el paralelo 82. Sí, lo tenés ahí. Sí, que ahí hasta lo puse marcado, las letras. Y bueno, como esa parte de mar que se recuperó, y también representé ahí debajo toda la riqueza que hay en ese territorio recuperado. Sí, toda la riqueza marina y además las transparencias que utilizaste, y ese es un óleo. Sí, era óleo, ¿verdad? sí. Entonces, las transparencias que se corresponden con una sentencia del más alto Tribunal Internacional de Justicia para ponerle fin a ese diferendo. Sí. Pero que al fin y al cabo es la hora y todavía Colombia no quiere reconocerlo. Pero veremos, continuaremos conversando de algunos aspectos más de la obra de Itziar Garalde a la vuelta de una pequeña pausa. Conversamos con Itziar Garalde, artista plástica del País Vasco, que nos acompaña en las artes plásticas nicaragüenses ya desde hace algunos años, desde 1991 comentábamos. Itziar estudió Bellas Artes en la Universidad del País Vasco, donde se licenció en Bellas Artes, y desde hace 7 años es docente de la Escuela Nacional de Bellas Artes Rodrigo Peñalba, aquí en Managua. Conversábamos sobre las distintas temáticas de su obra plástica, no solamente la pintura. Ella tiene acuarelas que a mí me parecen una maravilla con las escenas de nuestro Caribe. Y ahora, comentábamos fuera de cámara, está centrada, por así decirlo, en los paisajes urbanos de Managua, que para plasmarlo en la realidad tan hermosa de sus obras pictóricas, Managua la hace alucinar en ese sentido, ¿no? Y ella tiene paisajes, por ejemplo, inéditos de Metrocentro desde la carretera Masaya, y ves allá el Inter de Metrocentro, o un cuadro que está pintado desde el food court de ahí mismo, de Metrocentro, si no me equivoco, ¿no? Sí. Yo creo que hay alguna protesta en un cuadro, que hay una foto tuya y aparece el cuadro, me parece que es de qué año, más o menos, si mal no recuerdo, donde dice mana no agua. Ya, no mana agua. No mana agua, perdón. Sí, no mana agua. Sí. Ya, que es como superpuesto sobre los planos de Managua. No sé, comentarnos algo de esa etapa tuya con la urbanística o los aspectos urbanos de Managua. Pues mira, ese No Managua fue el primer cuadro que yo pinté cuando vine a Managua, en 1992. Y ese fue la primera impresión que yo tuve de Managua. Cómo yo veía Managua, o sea, ese mapa, ese galimatía que se ve ahí, de líneas que van para acá y para allá, ese era lo que yo veía de Managua. O sea, yo no entendía Managua. De hecho, era una ciudad donde yo me perdía todo el tiempo, no entendía las direcciones, no entendía qué cosa era una cuadra, en primer lugar. Ni qué era arriba, ni qué era abajo. Menos eso, qué arriba, qué abajo. Bueno, entonces yo
me metía por todos lados, pero me perdía, andaba después, bueno, desandando lo andado. Y quise hacer ese cuadro, que lo titulé así, No Managua, pero porque no llovía, esa era otra cosa también, que yo vine a Managua en noviembre del 1991, y semejante calor que yo sentí al llegar, que pensé que me golpeó, como que me dieron una bofetada al salir del avión. Entonces yo vivía sofocada de calor, y en mi país cuando hace ese tipo de calor es que va a llover, porque es viento sur. Entonces yo decía, ¿cuándo va a llover? Y pasaron como 6 meses y nunca llovía, hasta mayo que cayó la primera. Claro, es que llegaste en la estación seca. Sí, pero en ese tiempo, bueno, ahora a veces llueve en marzo, ahora ha cambiado, pero en ese momento no llovió durante 6 meses y yo sentía que me moría de calor y me moría de perderme. Y por eso de ahí viene No Managua, pues, de esa experiencia. Ya nos explicaste que Ondárroa, donde naciste, significa boca de arena. Ajá. Pero yo no me puedo resistir a que compartás euskera para nuestro público, es la lengua vasca, el idioma de los vascos, de las vascas, como Itziar. ¿Qué significa Itziar? Aunque no esté académicamente, porque hay una academia de la lengua vasca, Sí. y hay un diccionario del euskera. Claro. ¿Ya? ¿Qué significa Itziar en castellano, en español? Mira, significado así que yo sepa no lo tiene, aunque como te comenté hace un rato, leí de esas cosas que venden para los turistas en el aeropuerto de Bilbao, que ponía Itziar, altura orientada al mar. Y yo leí eso y dije, bueno, no sé dónde lo habrán sacado, pero eso dice, ¿verdad? Pero por otro lado, Itziar es un pueblo que queda cerca de mi pueblo y sí está a una altura. Puede ser que de ahí lo hayan sacado. Mar. Y está frente al mar. Y hay una ermita también ahí, la Virgen de Itziar. Bueno, pero el significado no lo tengo tan claro. Hay un sincretismo geográfico religioso. Eso debe ser. Si no, no me Itziar en la altura mirando al mar y la Virgen de Itziar, por ejemplo. Bueno, eso es. Como vasca, como ciudadana del País Vasco, que forma parte del Estado español, no vamos a entrar en disquisiciones al respecto. Sí. ¿Cuál es la influencia del alma vasca en tu obra? Yo creo que toda, porque aunque yo vivo muchos años en Nicaragua y hasta mi forma de hablar, el que me oye hablar, pues no hablo ya como vasca ni como española, tampoco hablo como nicaragüense. Creo que me hice como un híbrido ahí me hice una forma de hablar peculiar, pero mi cosmovisión, mi pensamiento siempre es de allá. Ahora mismo estábamos diciendo, por ejemplo, la cuestión de la puntualidad. Que por muchos años que yo tenga de vivir en Nicaragua, yo no puedo entender... esa mala costumbre nicaragüense. Sí, nunca me acostumbré, ni bueno, que me perdón, ¿verdad? Porque pues, estamos hablando aquí en Nicaragua, pero es muy difícil para mí, que me crié en un lugar donde esas cosas son importantes, pues acostumbrarme a ciertas actitudes aquí. Y luego otra cosa también, la palabra dada en el País Vasco, la palabra dada es como un contrato. Claro. O sea, yo digo, yo voy a estar allí en tal hora, en tal día, y eso para mí no me hace falta decirlo 2 veces porque sé que eso va a ser así. Entonces me ha costado mucho acostumbrarme aquí a que las cosas no se hagan, que se dice una cosa y se hace otra. Y bueno, eso en cuanto a algunas costumbres, ¿verdad? Pero luego lo del idioma, he tenido la gran fortuna de poder hablar en euskera con mis hijos. Y eso pues no lo podría, no sé cómo sería para mí si no pudiera hablar aquí en euskera. Creo que sería muy triste para mí. No, pero quiere decir que
no lo olvidas porque lo estás practicando constantemente, ¿no? Claro, claro. Y no es un idioma muy sencillo para quien no lo conozca, pero tampoco es tan difícil, ¿no? Sí. Yo no paso de 2 o 3 palabras, ¿no? Sí. Sorionac, Ajá. Sí. Gora, ¿ya? Pero en fin, Sí. ese sentido de la palabra dada me consta. Ya tenemos una amistad de hace varios años nosotros. Sí. Entre Itziar y yo, aparte de la amistad que me unió con Carlos Rigby. Y esa palabra dada, la que empeñaste con tus hijos para publicar la obra poética de Carlos Rigby, porque siendo una gloria nacional, así fue declarado por el Gobierno de Reconstrucción y Unidad Nacional, Carlos Rigby no había publicado nunca. Sí. Hasta que el año pasado, después de varios años de estar recogiendo tanta obra dispersa y en tantos materiales, ¿verdad? De servilletas, papelitos, no sé qué. Sí. Ustedes lograron publicar ese hermosísimo libro que conocemos como Antología. Ajá. ¿Ya? Sí. Y que antes, pues, hubo la película que dirigió María José Álvarez, sí. ¿no? Yo asistí a la presentación de Antología, pero esto viene a colación de que nos comenté, con toda la confianza posible ante las cámaras de otredades, sí. cuál ha sido la impronta vital, no la influencia, la impronta vital de nuestro hermano Carlos Rigby, de manera particular en tu obra gráfica, sea en los óleos, en la témpera, en los acrílicos, en los dibujos, en el papel arte. Pues mira, Carlos Rigby, para mí, si podríamos decir, siempre hay un antes y un después en nuestras vidas, ¿verdad? Tal vez conocemos a alguien que nos cambia, que nos remueve, y en mi caso, pues el hecho de conocer a Carlos, a una persona tan particular, porque tú lo conocías también, con un pensamiento tan divergente y como pero además muy coherente. Sí, porque él decía así como que él quería saberlo todo. Entonces su pensamiento era holístico, como que quería saber de todo y lo hilvanaba de tal manera como que unía diferentes ideas. Y a mí pues también siendo artista pues como que ese pensamiento, esa forma de ser de él me cautivó y era mutuo porque nunca conocí a nadie que me apoyara tanto también en mi trabajo, que como que me motivara tanto y me impulsara o sea, como que a él le gustaba mi trabajo también. Entonces él siempre me lo vendía también, lo llevaba, lo publicitaba y siempre como que me motivaba a seguir adelante. Entonces era como una simbiosis en ese sentido, lo que él hacía en su poesía y yo en mi arte plástico, que había siempre como una retroalimentación, porque como que no me dejaba desanimar aunque no se vendiera, porque uno pasa épocas de todo tipo con el arte, ¿verdad? A ese respecto de lo que estás comentando, yo creo que hay un cuadro tuyo, corregime si me equivoco, que se llama La Línea de Sombra, que es de 1996, donde está Carlos y entiendo que Aritz, tu hijo mayor, y está vos, ¿no? Sí. Entonces, de alguna manera expresa lo que nos estabas comentando, ¿no? De la impronta de Carlos Rigby en tu obra gráfica, ¿no? Y también hay un par de retratos que vos le hiciste, aparte de eso, a Carlos. Uno que mandaste, lo debemos de tener por ahí entre los recursos gráficos, no sé si ya los habrán pasado o lo pasarán después, en primer plano, de Carlos Rigby, y otro famoso. Sí, que de hecho pues lo pusimos en la portada, de Los Cielonautas, el fragmento. Es correcto, Los Cielonautas. Pues el tiempo vuela más de lo que quisiéramos y debemos de concluir esta octava edición de Otredades agradeciendo a Itziar Garalde,
que viene de esa boca de arena, Ondárroa, del entrañable País Vasco, donde tanta solidaridad hay con Nicaragua, con su pueblo y con lo que pasa, no solamente en Nicaragua, sino en toda América Latina. Gracias, Itziar. Ya sabes que el set de Otredades está a tu disposición para cuando volvamos a acordar, a empeñar la palabra dada y claro, quedemos para otro programa. Muchas gracias. Muchas gracias a la audiencia de Otredades. No dejen de ver esta nuestra 8ª edición.